Es el primer diagnóstico sobre Navarra que se realiza en el Parlamento desde que tomó posesión del Gobierno la presidenta Barcos hace año y medio. Primer debate sobre el estado de la comunidad. Barcos ha defendido la labor de su cuatripartito. Lo ha hecho cargando contra la herencia recibida del Gobierno anterior y pidiendo tiempo para ver los frutos del cambio que propone. También reconozco que hay quien puede no haber visto cumplidas todas sus expectativas en este primer año. Pero el cambio, para ser sólido, requiere tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 2 horas ha empleado Barcos en desgranar el estado de las cosas en Navarra y para pedir consenso a la oposición en torno al convenio con el Estado, la posición en Europa, la cultura de la paz y convivencia y la defensa del euskera. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Defensa del cuatripartito y del cambio político que Barcos considera necesita tiempo. La oposición, que ya ha tomado la palabra en el atril, le pedía al término de su discurso más autocrítica. Yo creo que sigue viviendo en su mundo. Se puede titular Usue en el País de las Maravillas. Media hora de su intervención la dedicaba a hablar de pasado, la dedicaba a hacer oposición a la oposición. Un gobierno basado fundamentalmente en el odio y en la revancha. Es una mañana de intensa actividad política porque se solapan 2 sesiones plenarias destacadas, esta de Navarra y esta otra en Madrid, en el Congreso de los Diputados, donde se debate sobre la investidura de Mariano Rajoy, que ayer ofrecía su discurso y que hoy le replican los grupos políticos. Los diputados navarros opinan. Con el Partido Socialista Obrero Español. Cerramos una etapa gris de 10 meses de parálisis vergonzante y comenzamos con este discurso de llegar a acuerdos o de intentar llegar a acuerdos. Entendemos que se va a posibilitar esta gran coalición de facto en una situación en que no entran al gobierno, lógicamente. Ha sido un discurso vacío, frío. Y mientras en España y Navarra la política coge protagonismo, la encuesta de población activa ha ofrecido unos datos relevantes sobre el paro, que bajó considerablemente durante el trimestre del verano. En España se baja del 20% de tasa de desempleo y en Navarra se coloca con el 12%, que es la segunda comunidad con menos paro tras Baleares. Empleo y empleados que se contabilizan porque hay muchos que no. Hay estudios que calculan que unos 5.000 se ocultan en el denominado empleo sumergido, el que no se declara y contra el que se quiere luchar en el nuevo plan contra el fraude en Navarra. Muy atentos esta noche al programa Primer Plano a las 10. ¿Cuántas veces a la semana os encontráis con personas que os piden que hagan una factura sin IVA? Pues se puede decir que todos los días. Un defraude se hace con 2 personas, tanto el defraudador, el que cobra, como el que paga. En el programa se abordará desde diferentes puntos de vista una cuestión, las distintas maneras que hay para cometer fraude en Navarra. Y cuando estamos hablando de alojamientos, estamos hablando de 450 apartamentos. Y Osasuna va a repetir equipo por tercer partido consecutivo, así lo ha ensayado un enérgico Martín Monreal en Tajonar. Los rojillos no están teniendo problemas de cara al gol con Sergio León y Roberto Torres enrachados. Sí, en cambio, en defensa, donde los rojillos llevan una media de 2 goles encajados por partido. En el Atleti es duda a Duriz, quien le ha marcado 7 goles a los rojillos a lo largo de su carrera. Está ahora mismo en un estado de forma increíble, ¿no? Y a mí personalmente me da, si no llega, me da pena porque me apetecía, ¿no?, tenerlo un poco enfrente y luchar con él, pero bueno, seguro que suplirán con otras armas que serán igual de importantes y nos harán sufrir mucho. Vamos con el detalle de ese discurso que ha empleado la presidenta Barcos para ofrecer su opinión sobre cómo están las cosas en Navarra, cómo se las encontró y qué quiere hacer en esta legislatura. Siguiendo ese largo discurso de 2 horas ha estado Ainhoa Hernández. Adelante, Ainhoa, muy buenas tardes, cuéntanos.
Sí, buenas tardes. 2 horas de discurso en el que Uxue Barkos ha asegurado que el cambio está en marcha en Navarra, aunque ha pedido tiempo para asentarlo. La presidenta ha agradecido a sus socios de gobierno el cumplimiento del acuerdo programático y ha dedicado media hora de ese discurso a describir la herencia recibida por parte del Ejecutivo anterior de UPN, una herencia y un panorama que ha calificado como desolador. Uxue Barkos, que ha tendido la mano a la oposición, les ha pedido apoyo y unanimidad en 4 puntos: en la defensa del convenio económico, en la defensa del euskera, el reposicionamiento en Europa y también en la paz y convivencia. La primera media hora de discurso ha sido para cargar contra la herencia recibida del anterior gobierno de UPN. Nos deja datos desalentadores. Nos encontramos, repito, al llegar al gobierno con una deuda de 3.323 millones de euros. Tras año y medio de legislatura, Uxue Barkos asegura que el cambio está en marcha en Navarra, pero advierte de que requiere tiempo. El cambio es hoy una realidad en nuestra comunidad. Navarra avanza más y mejor que hace un año. No quiero obviar en este debate la autocrítica, ni tampoco dejar de reconocer que se han cometido errores por parte del Gobierno, claro que sí, a lo largo de este año. Fruto algunos de ellos de la inexperiencia, en otros fruto de la necesidad de emergencia impuesta por razones de todos conocidas. También reconozco que hay quien puede no haber visto cumplidas todas sus expectativas en este primer año. Pero el cambio, para ser sólido, requiere tiempo. Agradece el trabajo a sus socios de gobierno. Demostrar que otra forma de gobernar y una mirada social es posible en Navarra. Ninguna persona que viva en Navarra se quedará al margen del cambio de progreso que estamos realizando. Y pide unidad a la oposición en 4 grandes ámbitos: la defensa del convenio y el autogobierno, el reposicionamiento en Europa, la defensa del euskera y el avance y la consolidación del proceso de paz y convivencia. Hoy quiero ampliar el espacio para el acuerdo al resto de las fuerzas políticas que desde posiciones de oposición legítima creo que son imprescindibles para la construcción de los fundamentos básicos de una sociedad en progreso y civilizada. 2 horas de discurso en el primer debate sobre el estado de la comunidad al que se enfrenta la presidenta Barkos. Valoraciones diferentes al discurso de la presidenta. Desde los grupos que sujetan al Gobierno consideran que se está en el camino correcto por el cumplimiento del acuerdo programático, mientras que la oposición tiene una visión más bien opuesta. La oposición ha echado en falta más autocrítica por parte de la presidenta en su discurso. Para UPN, por ejemplo, Uxue Barkos se ha preocupado más de echar la culpa al resto de los errores cometidos. No hay un ápice de autocrítica en todo el discurso, en 2 horas de discurso. La responsabilidad de los problemas que tiene Navarra siempre es de otros, nunca es de quien está gobernando. Y bueno, yo creo que sigue viviendo pues en su mundo. Se podría titular Uxue en el País de las Maravillas. Media hora de su intervención la ha dedicado a hablar de pasado, la ha dedicado a hacer oposición a la oposición, ha estado 1 hora vendiendo los logros del gobierno, diciendo que han hecho cosas que muchas de ellas no están hechas todavía. Un gobierno basado fundamentalmente en el odio y en la revancha, en las medidas que ha tomado, y desde luego ha dejado bien claro que poco podía presumir de la gestión y la labor que han hecho durante este año. Los socios del cuatripartito se reafirman en su compromiso con el acuerdo programático y consideran que algunas políticas que han llevado a cabo hasta ahora tienen más que ver con arreglar lo que se han encontrado. El compromiso de este Gobierno es claro, es un compromiso con el empleo, es un compromiso con el progreso, es un compromiso con el desarrollo de toda Navarra. Las cosas se están haciendo bien, se han hecho muchas cosas. Es cierto que la herencia recibida no se puede dejar de lado y para entender lo que pasa en la Navarra del 2016 hay que hablar de esa herencia recibida. Este segundo año de legislatura va a ser crucial para nosotros, para que la ciudadanía pueda ya percibir en su cotidianidad esos cambios que se han empezado a materializar a través de leyes, pero ahora tendrán que ejecutarse. Esa actitud de compromiso y de trabajo a favor de un cambio plural, social, de convivencia y de pluralidad en Navarra, pues está firme y presente en Izquierda Esquerra como el primer día. Es el balance al trabajo del Gobierno, que ha cumplido 462 días desde que en julio de 2015 tomaran posesión de sus cargos los distintos consejeros. Esta ha sido la valoración de los grupos políticos al discurso de Barkos, porque el debate ha continuado con esa intervención y con la de los líderes de los partidos. Han subido primero a la tribuna los 3 grupos de la oposición, después los 4 que apoyan al gobierno de Barkos y que continúan interviniendo. Usted era una política reconocida que había generado una enorme expectación. Usted llegó con la imagen de una persona moderada, dialogante, esa era su imagen. 15 meses
han bastado para que se quite la careta. 15 meses. 15 meses han bastado para que esa expectación, señora Barcos, se haya convertido en decepción. Presidenta, valoramos la voluntad de diálogo de una parte del Gobierno con el Partido Socialista, pero lo cierto es que ese diálogo de momento no da frutos porque a la hora de la verdad lo que dice el cuatripartito es lo que vale y el Gobierno lo acata. Le pido desde el Partido Popular que cambie de actitud, piense en todos, escuche a la oposición y, sobre todo, escuche a la calle. Y ahí encontrará nuestra mano tendida. Queremos ir construyendo una nueva centralidad más progresista, acorde con la mayoría social y decididamente abierta, pluralista e integradora, con coexistencia natural de las diferentes identidades que hay en Navarra. Nosotros afirmamos sin ninguna duda que hemos ganado mucho y que aún tenemos mucho por ganar. Tenemos unas condiciones materiales y objetivas mejor que nunca para llevar a cabo la ruptura democrática con este régimen. Pues el Pleno se va a reanudar esta tarde con la réplica de la presidenta Barcos a todos los grupos. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, se está desarrollando la primera jornada de la sesión de investidura de Mariano Rajoy, que ayer por la tarde ofrecía su discurso y esta mañana, antes de la votación de la primera de ellas, la réplica de los grupos. Siguiendo este debate está Benjamín López. Adelante, buenas tardes, Benjamín. ¿Qué tal, Ricardo? Esta segunda jornada de la sesión de investidura ha comenzado con la esperada intervención del portavoz socialista Antonio Hernando, que ha hecho un auténtico ejercicio de malabarismo parlamentario. Ha reconocido que defiende la abstención con la misma convicción, según sus palabras textuales, que defendió en su día el no, y lo hace porque la situación de España ahora mismo ya es insostenible y no conviene ir a terceras elecciones. Eso sí, le ha advertido a Rajoy que harán oposición y que no cuente con tener estabilidad en el gobierno. O abstención o elecciones. Hoy ya no valen los brindis al sol en favor de una mayoría distinta que una y otra vez se ha negado con los hechos y con las actitudes. Y aquí todo el mundo tiene su responsabilidad, unos más que otros quizá, pero todos estamos obligados a cuidar del interés general. Y la misma responsabilidad por la que hoy algunos se van a abstener, hoy o el sábado, cabe exigirla para el futuro. Yo creo que si usted quiere diálogo, tiene que rectificar. Necesariamente tiene que rectificar, porque si no hay un problema de fondo, un problema de concepción de lo que pretende el Grupo Socialista y de lo que usted quiere, que va a hacer imposible la legislatura. Nosotros estamos haciendo una abstención de investidura, no de legislatura, y eso le tiene que entrar a usted en la cabeza. Yo creo que hoy en España debemos dejar de lado los esfuerzos para diferenciarse del adversario político. Pero es que mis afines no son los partidos independentistas. Tengo bastante más que ver con ustedes, lo siento, al menos así lo veo yo, que en los partidos independentistas. Pablo Iglesias ha tomado a continuación la palabra. Su intervención ha durado 20 minutos, de los que ha dedicado 17 a criticar la actitud del PSOE y 3 a atacar al gobierno de Rajoy, con un tono bronco que ha dejado un rifirrafe en el que Rajoy ha tirado de ironía en su respuesta. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allí afuera, señorías. A mí ni me gusta meter miedo. Creo que además, aunque lo intente, no lo voy a conseguir. Ni le tengo miedo a casi nada, ni a las manifestaciones, ni a las huelgas generales, ni tampoco le tengo miedo a las palabras. El orden reina en Madrid. Ha costado, pero finalmente lo han conseguido. Lo que no consiguieron en las urnas parece que lo van a conseguir mediante lo que algunos llaman ya el abstencionazo. Si somos lo que somos y hemos hecho las cosas que hemos hecho, ¿por qué tenemos más apoyos nosotros que ustedes? ¿Se ha parado a pensarlo? ¿O es que nosotros tenemos suerte? Por cierto, que Iglesias en su intervención ha cometido un importante desliz al referirse a Navarra. Ha dicho que allí son
la primera fuerza de la oposición, cuando en realidad forman parte del cuatripartito que sustenta al gobierno de Uxue Barkos. Esta tarde el turno será sobre las 4:30 aproximadamente para el diputado de UPN, Íñigo Alli, que según ha podido saber Navarra Televisión, va a referirse también a la situación política de Navarra con ese cuatripartito en el gobierno. Pues gracias, Benjamín, por esta última hora desde el Congreso de los Diputados. Es la continuación de la primera sesión de la investidura que comenzaba ayer con el discurso de Rajoy al que se referían precisamente los diputados navarros poco después de terminar. Cerramos una etapa gris de 10 meses de parálisis vergonzante y comenzamos con este discurso de llegar a acuerdos o de intentar llegar a acuerdos, como la lección que tenemos que aprender los 350 diputados, que en todos los sistemas democráticos representativos es necesario pactar unos con otros. Entendemos que se va a posibilitar esta gran coalición de facto en una situación en que no entran al gobierno, lógicamente, pero que apoyarán las grandes líneas de lo que es el movimiento económico tradicional. Ha sido un discurso vacío, frío. Ha mencionado una serie de obviedades como cuál es el gasto social o muchas medidas que en definitiva son obra del Partido Socialista en el pasado. Pues será el sábado cuando el PSOE se abstenga en la segunda votación a Rajoy y posibilite su investidura. Hasta entonces no sabremos qué habrá hecho Pedro Sánchez, si se abstendrá o votará no. Ayer era uno de los más reclamados a su vuelta al Congreso tras su dimisión como secretario general y junto a él, ya ven, el diputado navarro Jesús María Fernández. El PSN se ha venido posicionando por el no a Rajoy. Rajoy, que hoy ha anunciado que mientras se logra acordar un pacto de Estado en educación, el Ejecutivo va a suspender los efectos académicos de las reválidas en la ESO y en el bachillerato previstas por la LOMCE y no se va a exigir para obtener el título hasta que se concluya el anunciado Pacto por la Educación. Ayer sindicatos y estudiantes llevaron a cabo una jornada de protestas y movilizaciones sobre estos aspectos de la LOMCE que culminaron por la tarde en Pamplona con esta manifestación. Y H. Bildu en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia de la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, en la Comisión de Interior. La coalición quiere que explique con detalle el fallecimiento de un detenido en la comisaría de Pamplona, de la policía. Ha presentado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior relacionadas con los motivos de la detención, información sobre la autopsia y quiere saber también si se va a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. 7 ciudades, entre ellas Pamplona, han firmado un manifiesto para impulsar querellas contra los crímenes del franquismo. El alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, ha destacado la importancia de crear este tipo de solidaridad y de redes, un acto celebrado en Pamplona en el que han participado los alcaldes de Zaragoza, Vitoria y A Coruña y representantes de Barcelona, Cádiz y Rivas. Pues hoy el alcalde de Alsasua, de Geroa Bai, ha denunciado haber sido amenazado de muerte. Lo ha hecho en su propia cuenta de Twitter. Este es el tuit que ha publicado Javier Olló, en el que explica haber recibido un correo electrónico amenazante de muerte. Cuenta también cómo le piden una Europa sin escoria. Olló asegura que amenazas como esta refuerzan los principios que defiende. Navarra ha cerrado el tercer trimestre del año con 38.400 parados, según la EPA, y esto significa que en el último año la reducción total de personas sin trabajo es de 3.500. Según los datos publicados por la encuesta de población activa, Navarra es la segunda comunidad de España, por detrás de Baleares, con los mejores índices de desempleo. Se coloca en este puesto tras una bajada de 1.100 personas en el último trimestre, que arroja una tasa del 12,4% de personas en paro, 38.400 en total, según la EPA. Por sexos, la EPA dice que hay 18.700 hombres parados en Navarra, con una tasa de paro del 11,2%, mientras que las mujeres suman 19.800 y su tasa se eleva al 13,7%. En Navarra trabajan un total de 271.200 personas, lo que representa una tasa de actividad del 59,30%. Hay 147.300 hombres ocupados, el 54,43%, y 124.000 mujeres. En España los datos también han sido buenos durante estos meses de verano, donde el turismo ha tirado de la contratación. Bajó en 253.900 personas, dejando la tasa de desempleo en el 18,9%. Bajando del 20% por primera vez desde el año 2010.
Mercadona ha empleado otras 40 personas en Navarra con la apertura de su nuevo supermercado en el Valle de Hues. Esta mañana abría las puertas el nuevo centro de la calle Don Bosco frente a la ciudad deportiva de Sarriguren. Ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros. Mercadona cuenta ya con 9 tiendas situadas en Ansoain, Mutilva, Estella, Pamplona hay 2, en Burrada, Barañáin, Tudela y Tafalla, y en total su plantilla suma 360 personas. En 2015 realizó compras a proveedores navarros por valor de 216 millones de euros, un 10% más que el año anterior. Primera sentencia en España contra el software ilegal de Volkswagen. El juzgado de Valladolid obliga a la compañía a devolver a un hombre el 10% del precio con el que adquirió su Audi Q5 adquirido en 2013. En total 5.000 euros. Se trata de la primera sentencia condenatoria después de otras 5 que dieron la razón a la marca de automóviles. Eso en Valladolid. Aquí en Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la sentencia que declaró fijos a los 20 bomberos subcontratados en Volkswagen. Anteriormente, el juzgado de lo social número 1 de Pamplona consideró ilegal la cesión que otra empresa había realizado a la compañía situada en Landaven. Y otra imagen, la creación de estrategias internacionales con las que las empresas tienen nuevas oportunidades en el extranjero, pero protegiéndose de posibles impagos, es la clave de este encuentro. Así se ha expuesto en una conferencia sobre riesgos país, enfocada a empresas exportadoras. Es fenomenal para Europa. Y hoy se pone en primer plano el tema del fraude. El Gobierno acaba de aprobar un plan de lucha contra el fraude fiscal y precisamente es el tema que vamos a analizar esta noche a las 10. El IVA es el delito por antonomasia en este tipo de actuaciones. Los empresarios que pueden llegar, hombre, pues son unos empresarios que en principio sí que tienen un determinado nivel de gestión, una determinada importancia dentro del tejido industrial. ¿Cuántas veces a la semana os encontráis con personas que os piden que hagan una factura sin IVA? Pues se puede decir que todos los días. Un defraude se hace con dos personas, tanto el defraudador, el que cobra, como el que paga. Para ver los defraudadores igual teníamos que ir a las farolas, a esos papeles, a otra gente. Y cuando estamos hablando de alojamientos, estamos hablando de 450 apartamentos ilegales que hay en Navarra. Es decir, te ves con cara tonto. Es decir, yo estoy pagando los impuestos, si no estoy bajo control, y tengo aquí en mi puerta de al lado que se monta un chiringuito durante 15 días o 10 días y vende tanto como yo y no paga ni impuestos. A mí me parece que está bien que se inspeccione, pero me parece que está bien que se inspeccione a todo el mundo por igual. Hay mucha gente que tiene la sensación de que solamente se defrauda en el mundo de la hostelería, y yo creo que esto pasa en muchísimos otros ámbitos. Si pones ahora mismo el telediario, te das cuenta de lo que se ha estado robando en este país a manos llenas. Tenemos que hacer un diagnóstico y un estudio del fraude fiscal en Navarra. Entonces, bueno, eso nos dará un poco una radiografía de cómo está el tema, sabiendo que, ojo, no deja de ser una aproximación, porque como por su propia naturaleza el fraude fiscal es algo oculto, opaco y difícil de determinar. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Martín repetirá equipo por tercer partido consecutivo. El técnico de Campanas da continuidad al 11 para, como Neibar, intentar ganar en Bilbao. Y así al menos es lo que viene ensayando esta semana, aunque al contrario que en Ipurúa y ante el Betis, una mejora en defensa es obligada para sacar algo positivo. Martín se ha desgañitado esta mañana en Tajonar. El técnico no ha parado de corregir a sus futbolistas. Instrucciones en defensa para que los centrales no dejen recibir con comodidad a los delanteros rivales. El de Campanas le pide a sus zagueros que encimen para que el contrario no pueda darse la vuelta. Y es que lo que el año pasado fue la mayor virtud del equipo se ha convertido en su pesadilla. Llevamos 19 goles, ¿no? A 2 por partido, estamos encajando y lo estamos trabajando, ¿no? Así que lo que tenemos claro es que no es un tema solo de los defensas, ¿no? Que eso empieza desde arriba, una presión de equipo y lo hemos hablado esta semana que juntos seguro que
conseguiremos reducir ese aspecto. El técnico ha estado más enérgico aún con Berenguer. Consciente de su velocidad y potencial, el míster le prohíbe que vaya hacia el centro y le insta a explotar la banda hasta la línea de fondo. Unas instrucciones para que mejore como extremo, diciéndole: para adentro, pierdes la pelota, no te das cuenta, que ese es el jugador caro, cojones. De momento el de Barañáin se podrá lucir ante uno de sus pretendientes. Martín parece decantarse por repetir el mismo 11 por tercer partido consecutivo. Vamos a seguir, ¿no?, con ese sistema. La verdad que estos últimos partidos pues estamos compitiendo, ¿no? Contra Las Palmas, pues bueno, se nos escapa al final 2 puntos. En Eibar hicimos buen partido, el otro día contra el Betis pues también se nos escapa al final, pero estamos viendo que ya estamos más cerca del nivel de los rivales de primera y nos vamos asentando poco a poco. Dio sus frutos en Eibar, pero no ante el Betis en el Sadar. Ya se verá en Bilbao, un campo donde Osasuna no gana desde la temporada 2006-2007. Desde entonces solo ha marcado un gol en sus últimas 7 visitas y fue de penalti. Un equipo muy fuerte que en su casa aprieta mucho, pero bueno, un derbi, ¿no?, que siempre es especial y en estos casos las fuerzas se igualan. Vamos a ir con todo, de tú a jugarles y seguro que les plantaremos mucha cara. Precisamente de esa campaña data el récord de partidos consecutivos marcando por parte de un rojillo. Lo tiene el Chengue Morales con 5. Si marca Torres, lo igualaría. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Pues no tenemos tiempo para más. Aquí lo dejamos. Que pasen una muy feliz tarde.